les voy a platicar acerca de lo que encontré un poco de la educación inclusiva. A mí me llamó mucho la atención los conceptos de calidad educativa y es precisamente lo que coloqué en la justificación o parte de la justificación de la monografía. La calidad educativa porque pues muchísimos docentes, al menos los que yo conozco y me incluyo, pues no ponemos énfasis o no ponemos en práctica lo que es la calidad, simplemente ponemos en práctica los conocimientos que adquirimos o la teoría, pero no nos enfocamos en averiguar qué es lo que necesita cada estudiante, sino que de manera general, o sea, aventamos, por ejemplo, una actividad de manera general sin importarnos que algún estudiante a lo mejor no tenga la capacidad o no tenga las habilidades más bien para poder realizar dicha actividad. Entonces, es lo que me enfoqué más en cuanto a la justificación, le coloqué más eso de la calidad educativa. Ok, muy bien. Creo que coincido contigo. Por ejemplo, en la lectura, en el capítulo 1, lo de formación y superación del docente para la atención a la diversidad, creo que tiene que ver con esta parte que tú estás comentando. Sobre todo porque, bueno, un punto que me llamó mucho la atención es que ahí sustenta que la inclusión educativa implica esas modificaciones que se tienen que hacer ya sea a las culturas, en las mentalidades también, en las políticas y en las ofertas educativas. Entonces, partía como de la premisa de que a partir de la diversidad podemos establecer ambientes de trabajo donde esa diversidad se convierta en una característica más de la persona, así como puede ser su tono de piel, como puede ser el color de cabello, por ejemplo, esa barrera que esté poniendo para el aprendizaje y la participación se convirtiera en una característica más. Se supone que a esta parte se aspira llegar en educación donde la barrera no signifique como un obstáculo para aprender, sino una característica más de la persona, más del estudiante. Y sobre todo, que bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo es que en Cuba, donde hacen todo como estudio, como del docente, como de la preparación que se le da al maestro para poder desarrollar en sus alumnos de media superior y superior, creo, esta parte tan importante que es trabajar bajo el concepto de inclusión, pero desde la premisa de tomar esas barreras como parte de una característica más y así tomar en cuenta como la diversidad para lograr desarrollar aprendizajes. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Bueno, yo en cuanto a lo que estás comentando, a lo mejor difiero un poquito. Por lo regular ahorita, de acuerdo a las nuevas actualizaciones que nos manejan en educación especial, ya ven que siempre es muy constante el estarnos cambiando los términos. Sí, así es. Sí, ahorita estamos en que, por ejemplo, las barreras para los niños, o sea, ya no son parte del niño, sino parte del contexto, del entorno en el que se encuentran inmersos. Entonces, no es tanto como la limitante del niño en sí, sino que en ocasiones llega dicho alumno a X escuela donde no tienen como los accesos pertinentes para que él pueda tener una permanencia, una estancia y por ende pues una educación de calidad. Algo que también me llama mucho la atención es el por qué todavía hasta la fecha nos siguen dando estudios de otros países cuando pues en México tenemos muchísimo de dónde estar agarrando y muchísimo de dónde poder estar actualizándonos, formándonos, capacitándonos en base a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros tenemos y no basándonos en países donde las metodologías son totalmente diferentes, ¿no?
es algo que a mí sí me llama mucho la atención. Por lo regular siempre son estudios de otros países. No sé ustedes qué opinen sobre eso. Igual también encontraba que también encontraba que nos habla mucho en un apartado sobre lo que es la formación docente. Yo me preguntaba, por ejemplo, la formación docente pues es en ocasiones algo que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Una formación continua, una actualización para poder trabajar en base a las características que muchos de los niños van presentando pues a lo largo de su educación. Pero platicando con un compañero nos enfrentábamos a la situación donde el texto nos habla mucho sobre una formación continua, sobre una capacitación, sobre que los docentes deben de promover competencias, que son necesarias estas competencias para que ellos tengan una atención adecuada, que por ejemplo, dicha formación continua nos va a ayudar a nosotros para que esos aprendizajes sean eficientes a lo largo de la vida de manera personal y en los estudiantes. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa formación continua no es aceptada por muchos docentes? Algo a lo que se enfrenta educación especial siempre es que, por ejemplo, los niños tienden a ser rechazados por el mismo profesional, por el mismo docente. ¿Por qué? Porque no tiene el perfil, porque no está capacitado, porque para él es un trabajo extra y entonces eso lo hace echar para abajo todo lo que nosotros estamos hablando sobre lo que es la inclusión. Y también me llamaba mucho la atención el por qué basarnos solamente en un tipo de discapacidad. Un poquito más adelante en el texto nos habla sobre cómo es la integración, la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva en nivel superior. Entonces, sí, me gustaría más como encontrar textos donde abarquen muchas discapacidades para que así puedan estar un poquito más empapados de algunas, no sé, a lo mejor no en su totalidad, pero sí como bases o cimientos de algunas estrategias que les puedan funcionar a los docentes o a las diferentes instituciones, pues para dar una inclusión, como lo están mencionando durante todo el texto. Sí, así es. Creo que va mucho de la mano porque el texto es como muy optimista, veo yo. Está, Muchísimo. sí, está como basado en Cuba y realmente su sistema a nuestro sistema es totalmente distinto, pero sobre todo hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que los sistemas educativos sean promotores y facilitadores del aprendizaje y del desarrollo integral, o sea, el desarrollo integral. A partir, claro, de la diversidad de ambientes, de ofertas y de procesos en los que los niños pueden aprender. Entonces, desde ahí, bueno, no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Y como bien decías, la preparación docente juega un papel muy importante porque en este caso el maestro se convierte en la barrera, como bien lo dices, en muchos de los casos. Entonces, siento que es muy ambicioso porque desde la estructura de nuestros planes y programas, esa parte no viene, al menos en el programa en planes y programas a nivel básico, pues no. Y este texto está totalmente focalizado hacia la educación superior. Entonces, se me hace que desde ahí tenemos como un desfase porque pues el desarrollo de educación básica y de superior pues son abismos completamente contrarios, ¿no? No sé, ¿qué opinen? Y más que Mira, nada, sabemos también que educación especial siempre va desfasado. Si dentro de lo que es básica, los niños van desfasados, imagínense ya a un nivel superior. No es que esté diciendo que todos los niños deban de, pero es por lo regular, o sea. tiene mucho que ver también con la justicia, bueno, la justicia social y luego la justicia curricular. Y por ejemplo, en el video, al final del video, justo esta, ¿está el nombre de la profesora? Bueno,
pero justo en el video hace un poquito referencia a esta parte de la justicia social en el sentido de hacer currículums como más diversificados desde el diseño. No, ella lo menciona en la parte de diversificación. No tanto en la flexibilidad, porque ya desde la diversificación en el diseño ya ni siquiera tendrías que hacerlos flexibles porque estás contemplando a toda la diversidad. Y entonces, para hacer un poquito más extenso esa parte de la justicia social, porque justo cae a esto que ustedes están comentando, Colin, que es una antropóloga, hace justo un estudio de esta parte de la justicia social y luego se va a la justicia curricular y ella menciona cómo está como este desfase, ¿no? Y justo este documento de educación inclusiva que estamos revisando, al ser un documento que se va a un nivel superior, Colin lo asimila mucho a esta parte de que en muchos de los países latinos, incluido México, la parte de la educación más robusta está dentro de la educación básica, porque justo después de secundaria empieza más la dispersión escolar. Y justo esta parte de la economía, las clases sociales, pues va impidiendo que vayan llegando como, o sea, que la población que inicia una escolaridad básica termine en una escolaridad superior. Pero además de esa desigualdad, pues obviamente las minorías, hablando de personas con alguna discapacidad o con alguna condición, que es específicamente la población de educación especial, pues tiene mucho menos oportunidades, ¿no? Porque si bien también sabemos, mucha de nuestra población, pues justo también enfrenta situaciones de bajos recursos, de pobreza, de baja información, de expectativas como en este sentido de la educación, pues muy limitadas. Entonces, desde ahí, pues ya no hay, ¿no? Y luego, si nos vamos a la justicia curricular, pues también tiene mucho que ver la parte de que, bueno, se realizan como currículums para darle como ese sentido a esta parte de cubrir esos requerimientos o visualizar un poquito a las minorías, pues se hacen esos currículums contrahegemónicos, pero el problema es que se realizan como desde la parte de no incluir a todos, sino agarro el currículum básico tradicional, o sea, planes y programas, hablando ya específicamente de México, planes y programas, y a partir de esa base construyo alterno para atender a 2, 3 que tengo en el salón con alguna condición, con algún problema de aprendizaje, con X, ¿no? Y entonces, pues desde ahí ya estamos haciendo como esas pues seguimos agregando, ¿no? Aunque estén integrados, pues seguimos en ese proceso de integración, pero no pasamos al límite. Luego ustedes hablan también de esta parte de la formación y yo les comentaría. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando también en la universidad, en la Facultad de Psicología, y pues obviamente en educación especial tenemos esta área, ¿no? Y como los planes desde esa parte de la formación, pues no están cero actualizados. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, tengo una materia ahorita que se llama justo, así se llama, procesos psicológicos de la integración para la intervención de las necesidades educativas. Y yo, ok. Y cuando empezamos a revisar en academia el programa, en la primera unidad te habla justo de todo el modelo de... Se cortó la reunión.